Hola, en este módulo veremos las estrategias financieras y de financiamiento del sector social de la economía. El primer punto trata de las generalidades del desarrollo de proyecto de empresa. En este apartado presentaremos cuáles son aquellos elementos relevantes que permiten determinar la viabilidad financiera de una empresa. La viabilidad financiera se refiere a darnos cuenta si el negocio cumple con dos objetivos fundamentales. Uno, que sea rentable, es decir, que genere un nivel de ganancias esperadas en cierto tiempo. Y segundo, la liquidez, es decir, que el negocio genere cantidad suficiente de flujos para poder operarlo y hacer frente a sus obligaciones. En resumen, es un análisis de costo-beneficio. Dentro de un esquema tradicional de plan de negocios, el aspecto financiero es el último que se aborda. Primero se ve el aspecto técnico y el de mercadotecnia, los cuales nos dan datos importantes para poder integrar el aspecto financiero. Nos dan la información relevante para evaluar cuál va a ser nuestra inversión inicial, qué equipo se va a requerir, cuánta gente se tendrá que contratar, etc. Para hacer este estudio financiero, el empresario y sus asesores tendrán que contestar preguntas importantes como estas. ¿Cuánto tengo que invertir inicialmente y en qué? ¿Será suficiente esta inversión o tendré que hacer inversiones subsecuentes? ¿Cómo voy a financiar la inversión inicial y las futuras? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto espero vender? ¿Cuál sería el peor escenario en cuanto a ventas, el más probable y el optimista? ¿Cuánto cuesta hacer o producir los servicios y productos? ¿En cuánto los venderé? ¿Qué nivel de ganancias preveo tener? ¿Cuáles son todos los gastos inherentes al funcionamiento del negocio? ¿Tendré problemas de liquidez para las primeras operaciones? ¿En qué tiempo recuperaré la inversión que realice? Para analizar un proyecto desde el punto de vista financiero, necesitamos tener información ordenada. Esto se logra a través de los llamados estados financieros. Un estadio financiero resume toda la actividad de una empresa en un cierto periodo de tiempo. Casi siempre se hacen anuales. Los estados financieros básicos son el estado de posición financiera o balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. En módulos subsecuentes los iremos analizando. Ahora pasemos a analizar estos elementos fundamentales del aspecto financiero del proyecto de empresa. El primer punto a analizar es el presupuesto de venta. Una empresa que recién se está creando carece de datos históricos para saber cuánto es lo que va a vender mes a mes o durante un año. Por eso se tiene que hacer un presupuesto, es decir, hacer un estimado de cuánto va a vender durante un cierto tiempo. Idealmente se hace para un año. Se toma en cuenta datos obtenidos del estudio de mercado que ya se realizó y de la experiencia. Se recomienda que el empresario sea cauto y que incluso ofrezca 3 escenarios posibles: un escenario optimista de ventas, un escenario más neutral y un escenario pesimista. Así, de acuerdo a la experiencia del mismo empresario y la información que obtenga del exterior, puede pronosticar un aumento de ventas en cierto tiempo, ya sea cada mes o cada año. Este es el primer elemento a tomar en cuenta para hacer los estados financieros, porque de él se van a desprender aspectos importantes como la cantidad y capacidad del equipo que vamos a requerir, la materia prima inicial que necesitamos comprar, el espacio necesario para producir lo que se pronosticó, etc. El segundo elemento es la inversión inicial. La inversión inicial es la cantidad de dinero que necesitamos para realizar el proyecto y para que funcione desde lo productivo, lo administrativo y en ventas. Las necesidades de inversión inicial nos las da el estudio técnico y el estudio de mercadotecnia. Claro que varían de una empresa a otra. Depende a lo que se dedique. Un restaurante será distinto a una empresa que se dedique a dar servicios de limpieza. En general, la inversión inicial contempla estos rubros: edificios, compra, renta o préstamo, el mobiliario, el equipo, servicios varios, telefonía, internet, etc. Inventarios iniciales de materia prima, equipo de transporte, gastos de constitución, etc.
En este punto también hay que tomar en cuenta el capital de trabajo. El capital de trabajo son los gastos corrientes que se requieren para operar el negocio, como los sueldos, los permisos, los gastos logísticos, etc. Hay que considerarlos porque difícilmente el negocio nos va a reportar utilidades desde el primer momento. Es por esto que el capital de trabajo tiene que estar considerado durante ciertos meses dentro de nuestra inversión inicial. Es un error muy común entre los empresarios no tomar en cuenta el capital de trabajo. Y entonces empiezan la operación del negocio y en pocos meses se quedan sin dinero para operarlo. El tercer punto son los costos. Un costo es un desembolso que tiene efecto negativo en los ingresos, es decir, que nos va a restar ingreso. Hay distintas formas de clasificar los costos y depende también del tipo de empresa en la que estemos trabajando. Hay costos fijos, que son aquellos que no cambian independientemente de que si hay o no producción, por ejemplo, el pago de la renta. Uno tiene que pagar la renta independientemente de que produzca o no produzca. Hay gastos variables. Estos solamente se dan si hay producción, por ejemplo, en la compra de materia prima. También se pueden clasificar por actividad, los gastos relacionados con la producción, con la mercadotecnia, con la administración o los gastos financieros. También hay costos directos, son aquellos que están directamente relacionados con el producto o el servicio, por ejemplo, la mano de obra o el material. Y costos indirectos, son aquellos que son necesarios para la operación, pero no inciden directamente en el producto. Por ejemplo, la luz, el sueldo del personal administrativo, etc. Un costo muy importante y que vamos a platicar de él más adelante es el costo de producción. Para saber cuánto nos cuesta producir algo, tenemos que sumar el costo de los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. El cuarto elemento importante es el financiamiento. Una vez que conocemos cuánto vamos a tener que invertir para echar a andar el negocio y hasta que éste tenga utilidades, necesitamos resolver cómo vamos a financiarlo. Existen dos vías de financiamiento básicas. La primera es a través de recursos propios del socio o del empresario o del grupo de socios y recursos externos, es decir, acceder a una institución bancaria o crediticia para pedir un préstamo. En este momento es importante tomar en cuenta el concepto de tasa de interés. La tasa de interés es un porcentaje que se cobra por dinero que se presta. Es un costo financiero. El empresario tendrá que evaluar las distintas opciones de financiamiento que se le presentan y analizar cuál tiene una menor tasa de interés y cuáles son las condiciones adecuadas de acuerdo al flujo de ingreso que va a tener. Hablaremos de fuentes de financiamiento en los módulos siguientes. El quinto elemento es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo son las cantidades que salen y entran de la empresa derivados de su operación. De acuerdo al tipo de negocio varían los flujos de efectivo. Por ejemplo, un restaurante tiene altos flujos de efectivo porque continuamente está recibiendo el pago de la cuenta de los comensales y casi siempre es en efectivo. A diferencia, por ejemplo, de una empresa que construye casas, sus flujos de efectivo son distintos. Tiene un gran flujo, pero únicamente al final. Es importante valorar los flujos de efectivo porque nos indicarán si vamos a requerir un financiamiento hasta lograr que tengamos ganancias o utilidades. De manera general, un flujo de efectivo se obtiene restando de los ingresos o ventas los egresos que estamos teniendo, como sueldos, compras, gastos financieros, etc. En muchas ocasiones, el negocio puede ser rentable, pero sus flujos de efectivo no son suficientes para mantener la operación, sobre todo al inicio. Entonces, no tenemos que confundir estos dos conceptos. El siguiente elemento es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un análisis que relaciona los costos con los ingresos. Muestra cuánto tenemos que vender de lo que producimos para cubrir los costos fijos y variables sin ganar nada más.
Por abajo del punto de equilibrio, la empresa estaría operando con pérdidas y por arriba del punto de equilibrio, la empresa estaría operando con ganancias. Es fundamental que el empresario conozca cuál es su punto de equilibrio para no trabajar con pérdidas. Cada producto que vendemos tiene un margen de contribución distinto al punto de equilibrio, porque no todos los productos nos dan la misma utilidad. Hay que hacer un análisis de cuál es el margen de contribución de cada uno de los productos y relacionarlos para sacar así nuestro punto de equilibrio. El último punto es el retorno de la inversión. Nos indica en cuánto tiempo una empresa recobra lo que invirtió teniendo en cuenta ciertos flujos. Recordemos que estos flujos los obtenemos desde nuestro pronóstico de ventas. Este lapso de tiempo varía mucho de acuerdo a la empresa y a la industria en la que esté. Un excelente retorno de la inversión está alrededor de 2 o 3 años. Pero no es lo mismo el tiempo que tardará una refinería de petróleo en recuperar su inversión que un restaurante. Este dato es fundamental para que el empresario tenga en cuenta de que la creación y la operación de una empresa es a mediano y largo plazo y que requiere continua reinversión de recursos. Con todos estos datos se podrán realizar los estados financieros pro forma, es decir, aquellos que preveemos que se van a cumplir, mismos que explicaremos más adelante en otros módulos. Muchas gracias.